El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 45 al versículo 57. Puestos en pie para la lectura de las Santas Escrituras. Hermanos, dice así la palabra santa de nuestro Dios, la palabra viva de nuestro Dios. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen para que le prendiesen. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Podemos sentarnos. ¿Cuál es la peor palabra que el hombre jamás escuchará? Si hay una palabra que te puede causar temor, si hay una palabra que te puede hacer estremecer, ¿cuál es esa palabra? Debería ser la palabra condenación. Si hay algo que te debe espantar en esta vida, es la idea de que en el veredicto final, cuando tu alma se separe de tu cuerpo, escuches la palabra condenación. No la palabra vida. No que escuches la palabra ven bendito, sino condenación. Si hay algo que puede turbar el corazón de un hijo de Dios, es aquellos momentos en su vida cristiana donde por una u otra razón el rostro del Señor se obscurece, como cuando la noche llega y saca a el día y echa fuera el día. En esos periodos en la vida cristiana donde el sol de justicia nos deja de brillar para que las grandes tinieblas irrumpan nuestra visibilidad. Si hay algo que nos espanta en esos momentos es pensar que en el día final escucharemos condenación. ¿No es verdad, hermanos?
¿No es verdad que lo que más nos puede espantar no son los peligros de este mundo? Sí nos espantan, sí nos inquietan, pero ¿no es verdad que lo que más nos llega a asustar y nos llega a turbar es pensar que en el día final se nos diga: ¿por qué me dices Señor, Señor? Tú estás condenado. ¿Puedes imaginar aquel momento? ¿Puedes imaginar el momento en que mueras pensando que estás en Cristo, acercándose a tu presencia, a su presencia, y tener la idea que vas a gozar con Él toda la eternidad, para simplemente escuchar: no, estás condenado? Ciertamente esa es la palabra que más nos debería espantar sobre cualquier otra. Oh, pero este texto que tenemos delante de nosotros es tan grande, es tan glorioso como para ofuscar tal temor, como para disipar tales tinieblas. Este es el texto, esta es la base de nuestro consuelo, hermano. Cualquier cosa por la cual estés consolado, esta debe ser su base. La verdad que tenemos en estas palabras. Las palabras más hermosas nunca antes dichas. La base de nuestra esperanza, la base de nuestro consuelo. De tal manera que a la luz de estas palabras podríamos decir, como el apóstol Pablo: ¿cuál temor? ¿Cuál temor? Cristo es el que murió. Oh amigo, pero estas no son las palabras más hermosas solo para el cristiano. Cuánto deseo que estas sean las palabras más hermosas para tu corazón y para tus oídos en esta mañana, en esta tarde. Pero debido a que es imposible que el hombre convenza a la iglesia de su gran herencia, debido a que es imposible que las muchas palabras consuelen el corazón, y debido a que es imposible a que yo convenza tu alma del pecado, de la justicia y del perdón que hay en Cristo, vayamos en oración al que sí puede hacerlo, al Dios Todopoderoso, para que edifique su iglesia, consuele su iglesia. Y si Él tiene a bien el día de hoy traer a los pecadores a sus pies. Lázaro resucitó. ¡Qué gran milagro! La resurrección de Lázaro nos muestra la gloria de Cristo, hermanos. Aquel en el cual está puesta nuestra confianza no es sino el mismo Dios en la carne. Aquel en el cual está puesta nuestra confianza es uno que tiene compasión de los muertos, no solo de los físicos, sino de los espirituales. Gran Salvador y gran salvación es lo que la resurrección de Lázaro nos muestra. No olvidemos, hermanos, que Él es en el que quien confiamos. Él es el Dios en la carne, el que compró el perdón de nuestros pecados. Gran milagro, no hay duda de ello. Pero las grandes obras de Dios siempre producen grandes reacciones. Las grandes obras de Dios producen grandes reacciones. Y no es la excepción con el milagro de Lázaro. Pues una vez que Jesús lo levantó de los muertos, nos dice el versículo 45 que muchos de los judíos que lo presenciaron creyeron en Él. Oh, bendita obra de resurrección.
Eso movió a los hombres por la gracia del Espíritu Santo a poner su esperanza en este Salvador. Y así también tú hoy puedes poner tu esperanza en Él. Ellos lo vieron hacer milagros y dijeron, ese Salvador es digno de confianza. Pues hoy lo que has visto en los bautismos es una resurrección mayor que la de Lázaro. Porque los que se bautizaron no resucitaron solo de los muertos físicos, resucitaron de los muertos espirituales. Ellos estaban muertos en delitos y pecados y ahora viven. ¿Por qué obra? ¿Por la obra de uno mismo? No, sino la obra del Espíritu Santo. La obra de Dios. El decreto de Cristo. Lázaro, ven fuera. Pecador, vive, como nos dice Ezequiel. Sí, cuando estabas muerta, cuando estabas en la calle, cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Así que esta resurrección debe hacerte consciente. La vida santa de un cristiano debe despertarte a la realidad que en verdad Dios está entre nosotros y salva con gran poder. Esa fue una de las reacciones. Y yo espero que el Señor obre en los corazones de los que están aquí al ver la resurrección espiritual que hemos contemplado. Pero no fue la única reacción. Hubo otra. Y es que algunos de los que vieron este milagro fueron a los fariseos, versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, lo que había hecho de resucitar a Lázaro. Esto no fue movido por la buena intención. No fue que estos judíos dijeron, gran obra de salvación, vayamos a predicar a los fariseos para que también crean. No, esta acción fue producida del odio. Ellos odiaban a Cristo. Ellos aborrecían a Cristo. Por eso fueron a Él. Hermanos, esto debe hablarnos de la realidad espiritual del hombre y la humanidad. Hombres pueden ver el mismo milagro y unos tener salvación y otros tener condenación. Y unos doblegar su corazón y otros endurecerlo. Hermanos, esto es para que no nos olvidemos que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. No está en el predicador la salvación. No está en los métodos de la iglesia la salvación. La salvación es del Señor. Y Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Según las Santas Escrituras nos enseña. Pues no depende del que quiere ni del que corre, sino de su soberana voluntad. Ahora, podríamos enfocarnos en este sermón en las dos reacciones y hablar de la verdadera fe y el endurecimiento de corazón. Sin embargo, creo que el punto principal de este texto se encuentra en lo que la segunda reacción produce. Déjenme poner esto en forma ordenada para que todos podamos verlo. Jesús resucita a Lázaro de los muertos. Esto provoca, imaginen un dominó, esto provoca que unos se endurezcan más para con Jesús y vayan a acusarlo con los fariseos. Y entonces, otra pieza. Esto provoca que los fariseos vayan al concilio, al Sanedrín, y digan, tenemos un gran problema. El enfoque de este texto está en esta última pieza, en el concilio. Hay un concilio. La resurrección de Lázaro terminó en un concilio. O sea, en una reunión donde se tenían que tomar decisiones delicadas respecto a Cristo. Este concilio es de gran trascendencia. Es por este concilio
que Cristo llegó a la cruz. Y mi deseo es que podamos amar. Escucha bien lo que te voy a decir. Mi deseo es que podamos amar este concilio. Sí, este concilio que fue promulgado por el odio, este concilio que fue realizado por el aborrecimiento a Cristo, este es un bendito concilio. Porque aquí se tomó una de las resoluciones más excelsas, la resolución más importante para el hombre. Este es un concilio que en medio de odio es nuestra más grande herencia, es nuestra más grande bendición. Y algunos deben estar pensando, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que este concilio fundado en el odio es una gran bendición para nosotros? No es una gran bendición, es la bendición más grande. ¿Cómo? Vamos a explorar esto a la luz de dos puntos principales. En primer lugar, me gustaría que vayamos y veamos el concilio como tal. El concilio, en qué consistió, cuál era la trama, cuál era el problema. Y en segundo lugar vamos a ver la resolución del concilio. Así que bajo esos dos sencillos puntos vamos a trabajar. Como he mencionado, este concilio se forma por los que vieron el milagro, fueron a acusarlo con los fariseos. En lugar de quedar convencidos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías prometido, más bien se quedan confirmados en su odio. No se quedan convencidos que Jesús es el Cristo, se quedan confirmados que odian a Cristo. Y entonces los fariseos llaman al concilio y todo el concilio gira alrededor de esta pregunta: ¿qué haremos? Vean el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Para parafrasear un poco más la pregunta es: ¿qué haremos con Jesús? Jesús es un problema para los fariseos. Jesús es una amenaza. El concilio se forma porque Jesús es una amenaza para ellos, hermanos. ¿Y en qué sentido Jesús fue una amenaza para los fariseos y saduceos? Bueno, Jesús era una amenaza para la enseñanza de estos líderes, porque Él les dijo, Él enseñó al pueblo: ¿oíste que fue dicho? Jesús era una amenaza. Jesús corrigió su doctrina. Jesús era una amenaza para la reputación de estos líderes. ¿No fue a ellos que les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados? Por fuera parecen blancos y hermosos, pero por dentro están llenos de muerte. Jesús fue una amenaza para su reputación. Pero Jesús también fue una amenaza para la aceptación de estos líderes ante el pueblo. Él fue el quien dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. Jesús los puso en una gran amenaza. Sin embargo, aunque todas estas amenazas pueden estar combinadas, la principal que se debate en nuestro texto es una amenaza política. Interesante. Jesús, quien rehusó ser puesto como rey, es una amenaza política para el pueblo. Entonces, vean lo que dice el versículo 47. ¿Cuál es la amenaza política? Versículo 47. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Ahora,
no creo que la amenaza era meramente política. Ciertamente su orgullo estaba siendo trastocado, estaba siendo lastimado cuando las personas creían en Jesús. Pero continuemos con su razonamiento. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahí está su temor. Vean este razonamiento. Este es el razonamiento. 1. Si todos creen en Jesús. 2. Los romanos van a venir a destruirnos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con Jesús? Ahora, quizá para los que están aquí, quizá para la mayoría de los que estamos aquí, puede ser confuso. ¿De dónde sacan tal conclusión? ¿No es verdad? A ver. Entiendo que si Jesús hace más milagros, sí van a creer más en Él. Entiendo eso. Pero ¿qué tiene que ver que Jesús haría más milagros con que los romanos vendrían? Un poco del contexto judío nos va a ayudar a entender por qué sí veían peligro. No lo estaban inventando 100%. Sí había peligro. Escuchen esto. En el tiempo del Señor Jesucristo, Roma gobernaba gran parte del mundo. Roma era el imperio del mundo. Roma fue un gobierno muy pagano, pero al mismo tiempo fue un gobierno muy sagaz. Fueron muy buenos gobernantes hablando políticamente. No buenos en el sentido bíblico de santos, bueno en el sentido de estrategas. Eran buenos hombres de estrategias. Uno de sus elementos de su gobierno que les dio tanto éxito fue que al conquistar una nación, no quitarían la religión principal de esa nación. Más bien, dejarían su religión, pero les pedirían que también honraran al César como Dios. Entonces, conquistaban una nación, les dejaban sus ídolos, pero ahora les decían, tienen ahora otro Dios, su nombre es César. Ofrezcan incienso al César y ofrezcan finanzas al César. Finanzas al César. La mayoría de las naciones paganas no tenía problema con eso. Hermanos, en el mundo antiguo la mayoría de las naciones eran politeístas, o sea, de muchos dioses. Así que agregar uno más a la colección no era gran problema. Pero entonces llegaron a conquistar a los judíos. Sin embargo, los judíos habían aprendido por causa del cautiverio que Jehová era celoso. ¿No aprendieron eso? Ellos se prostituyeron con los dioses de otras naciones, pusieron en es lo que hemos estado viendo en Crónicas, ¿no es verdad? Este rey hizo esto, pero no quitó los lugares altos. Este rey hizo esto bueno, pero no quitó los lugares altos. Este hizo lo malo como su padre Jeroboam y se prostituyó con los otros dioses. Así fue el pueblo. ¿Qué pasó? Hubo un cautiverio. Dios los castigó por su idolatría. Después de ese cautiverio, el pueblo aprendió que Dios es santo. Entonces, cuando Roma viene, los conquista y les dice: está bien, quédense con Jehová, pero ahora añadan al César a sus dioses. ¿Qué dijo los judíos? ¿Qué dijeron? No. Y los judíos permanecieron fieles a eso. Los judíos se mantuvieron en eso. Los romanos, quizá al verlos como una nación tan indefensa, para ellos que César se convirtiera en un dios era una forma de ver la sumisión del pueblo hacia Roma. Si el pueblo no ofrenda a César y no diezma, se rebelará. Si el pueblo ofrenda al César, está bajo nuestro control. Pero yo creo que vieron en los judíos un pueblo tan pequeño que dijeron: ok, no adoren al César, pero solo denos las finanzas. Entonces, así es como vivía Israel en ese tiempo. Pero si Roma empezaba a ver alboroto,
Si Roma empezaba a ver alboroto de que un rey se estaba levantando, hermanos, ¿qué produciría en los romanos? Vamos a destruirlos. Vamos a destruirlos, se nos están sublevando. Ok, todo esto para entender el versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. De eso se trata el concilio. Fariseos, saduceos, nosotros que nos odiamos tanto, vamos a unirnos porque nuestro pueblo corre riesgo, nuestro pueblo está en peligro, están creyendo en Jesús. Roma va a ver eso y Roma va a pensar que nos estamos levantando y nos va a venir a destruir. Vamos a solucionarlos. Ahí está todo. Entonces, tienen que deliberar. Tienen que deliberar qué es lo que van a hacer. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. La determinación o la resolución del concilio. Ya vimos la trama del concilio. Ya vimos de qué se trata. Ahora vayamos a ver la resolución. En medio de ese concilio, uno llamado Caifás es la mente maestra. Vean el versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Se levanta Caifás y dice: ignorantes, ¿por qué se tardan tanto? No saben nada. La solución es sencilla. Ahora, déjenme leerles la solución con la Biblia de las Américas porque es un poco más clara. Dice así: pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ignorantes, ¿por qué se tardan tanto en pensar? Es sencillo. La nación corre riesgo, maten al factor de riesgo. Eliminen al factor de riesgo. Veamos su pensamiento. La nación corre riesgo porque Jesús está produciendo un alboroto. Roma va a venir a destruirnos. Solución: matemos al factor de riesgo. Matemos a Cristo. Y así la nación se salvará. Miren esto. Ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo. Que un hombre muera por el pueblo. ¿Para qué? Para que así la nación entera no perezca. Hermanos, gobiernen eso en su mente. Manejen eso en su mente. Su plan es malvado. Su plan procede de un corazón pecaminoso. Caifás, al igual que los demás judíos y fariseos, odiaban a Jesús. Este peligro simplemente fue un pretexto en sus corazones para desaparecer a aquel que tanto odiaban. El plan de Caifás consistía en que Jesús se convirtiera en un sustituto. Que uno muera por todo el pueblo. Si mataban a Jesús, el peligro desaparecía. Hermanos, estas palabras proceden de un odio verdadero. El asesinato, ¿qué es? Sino la consecuencia de una realidad profunda en el corazón. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo, que cuando alguien tiene odio en su corazón, ha asesinado a su hermano. ¿Por qué? Porque el asesinato es solamente la última consecuencia del odio en el corazón.
Entre matarlo y odiarlo no hay ninguna diferencia en los sentimientos, es el mismo. Estos hombres aborrecían a Cristo. Estos hombres lo querían desaparecer. Estos hombres querían vivir sin Jesús. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar que aquel que acaba de levantar a Lázaro de los muertos, que ha mostrado tanto amor, que ha mostrado tanta compasión, que ha alimentado, que ha sanado, lo ven y dicen, te vamos a matar, te odiamos, te odiamos? Entonces alguien puede preguntarse, entiendo las palabras de Caifás, entiendo el problema, entiendo el concilio que me estás comentando, entiendo la problemática que veían. Lo que no entiendo es cómo dijiste que estas son las palabras más hermosas. Lo que no entiendo cómo este es el concilio más bello. Lo que no entiendo cómo es que esta determinación es la más hermosa de todas. Sí, y lo sostengo todavía. Sí lo es y todavía lo creo. ¿Por qué? Por las palabras de Juan que están en el versículo 51. Juan 11:51. Esto no lo dijo por sí. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Es por el versículo 51 que estas palabras de Caifás son las palabras más hermosas, son las palabras de nuestra esperanza, son las palabras de nuestra salvación, son las palabras de nuestro gozo, son las palabras de nuestra paz, son las palabras de nuestra esperanza, hermanos. Y vamos a ver por qué son la esperanza de nuestra alma. En primer lugar, porque cuando Caifás habló, Dios habló. Cuando Caifás habló, Dios habló. Esto parece un problema, porque las Escrituras nos dicen que cuando Caifás habló de matar a Jesús por todo el pueblo, lo habló lleno de odio, lo habló con un corazón malvado. Pero al mismo tiempo nos dice Juan que estas palabras que Caifás habló con odio fueron las mismas palabras que Dios habló por él con amor. Lo que tenemos aquí es una verdad de la Biblia ilustrada. Permítanme explicarlo así. Nosotros creemos que la Biblia fue escrita por hombres y que estos hombres fueron inspirados por Dios, de manera que las palabras que tenemos en la Biblia, hermanos, son las palabras que los hombres desearon escribir. Lee tu Biblia en Juan, lee tu Biblia en Marcos, lee tu Biblia en Génesis. Las palabras que lees son las palabras que Moisés quiso escribir. No hubo una fuerza que le moviera a hacer y él no quería. No, él quiso escribir esas palabras. Moisés de su propia puño y letra lo quiso hacer. Fueron las palabras que ellos quisieron escribir. Pero al mismo tiempo, cada una de esas palabras que ellos quisieron escribir voluntariamente, cada una de esas palabras son las palabras exactas que Dios quería que dijeran exactamente. La inspiración de la Biblia no es que la Biblia tiene las ideas de Dios. Ellos escribieron y la idea es lo inspirado, no. Cada palabra, cada jota,
cada tilde, cada letra, cada punto de la Escritura es letra y puño de lo que los hombres quisieron escribir, y cada punto era punto y letra que Dios quería que ellos dijeran. ¿Sorprendidos? Está bien. Es un milagro de Dios que tengamos este santo libro. Es un milagro. Esto se llama en la teología inspiración plenaria verbal. Creemos en una inspiración plenaria verbal. Toda la Biblia, toda ella es la palabra de Dios. Saber esto nos debe ayudar a no espantarnos demasiado en lo que estamos viendo. Que cuando Caifás dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta qué es más conveniente, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Hermanos, eso es lo que Caifás quiso decir. Caifás lo dijo con odio. Caifás lo quiso decir. Pero al mismo tiempo, estas eran las palabras de Dios en la boca de Caifás. No nos equivoquemos, esto no es lo de la burra de Balaam. La burra de Balaam habló en contra naturaleza. O sea, Dios la hizo hablar. A Caifás habló libremente. Pero por ser sumo sacerdote, gozó de la inspiración de Dios, de tal manera que cuando dijo lo que él quería de un corazón de odio, al mismo tiempo dijo las palabras de Dios. Hermanos, esta es la base por la cual encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque cada vez que los profetas hablaron, no solo debemos enfocarnos en su contexto histórico y demás, debemos saber que en cada palabra Dios también habló. Dios anunció a su Hijo. ¿No es lo que nos dice Primera de Pedro, que Dios profetizó por los profetas cosas que ellos ni entendían muchas veces? ¿Por qué? Porque Dios hablaba cuando ellos hablaban. Esto quiere decir, para hacerlo lo más claro posible, que cuando Caifás determinó que era mejor que Jesús muriera por toda la nación, Dios habló. Por eso, estas son palabras benditas. Dios dijo, hermano, Dios dijo, es mejor que Él muera en lugar de la nación. Caifás lo dijo hablando de la nación de Israel. Dios lo dijo hablando de la nación espiritual por la cual Cristo moriría, que vamos a ver más adelante, que no solo consistía de judíos, sino de gentiles. Dios dijo a través de Caifás, es mejor que mi hijo muera. Hermanos, fueron las palabras de Dios. Dios habló a través de Caifás y él no se enteró. Así que el padre dijo, es mejor que mi hijo muera. El Espíritu dijo, es mejor que el Verbo muera. Cristo dijo, es mejor que yo muera. Dios dijo, nuestro trino Dios dijo, es mejor que Él muera. Gloriosa revelación. Este es el amor de Dios. Que Él quiso que Cristo muriera por pecadores. Ese es su amor, que Él lo determinó. Ese es su amor, no fue un error. Él lo envió a la cruz. Él caminó a la cruz. Fue su determinación. Él lo planeó así. ¿Por qué estas palabras son las palabras más hermosas que jamás escucharemos? Porque Dios usó a Caifás para que sus palabras se escucharan. Dios usó a Caifás para que su amor se escuchara, para que su amor te susurrara. Es mejor que Él muera en lugar de la nación. Segunda verdad por la cual estas son las palabras más hermosas que jamás escucharemos.
no solo porque Dios habló en ellas, sino por lo que dijo, lo que significan, hermanos. ¿Qué significa? La doctrina de estas palabras se resume en la palabra griega hiper o uper. Lo que dijo el sumo sacerdote fue lo siguiente: es mejor que él muera por uper todo el pueblo. Es mejor que él muera por el pueblo, por la nación. Lo que está diciendo es que Cristo moriría como un sustituto. Cristo moriría en lugar de. Por eso dice, es conveniente. Hermanos, ¿por qué es conveniente? ¿O para quién es conveniente? Para el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. ¿Por qué es conveniente? Hermanos, ¿por qué es conveniente que Jesús muriera? ¿Por qué? Porque si Él no muere, tú mueres. ¿Por qué es conveniente que Jesús muera? Porque si Él no muere, tú mueres. Porque si Él no muere, todos mueren. Porque si Él no muere, no hay perdón. No hay reconciliación. Por eso es conveniente que Él muera. ¿Y qué implica que Jesús moriría? La pregunta es, ¿qué es la muerte? La muerte debe ser entendida en al menos dos formas: la muerte física, la separación del cuerpo y el alma, y la muerte espiritual. O sea, la muerte espiritual quiere decir la separación eterna del hombre con Dios. Vamos a ver esto ilustrado con la historia del jardín del Edén. El hombre murió en ese día, a pesar que murió muchos años después. ¿Cómo sabemos que Adán murió el día que pecó? Porque en ese día lo sacó del Edén. En ese día lo sacó del Edén, le dijo, muerto estás. ¿Qué es la muerte? Separación de Dios con el hombre. Por eso digo que si tú no estás en Cristo, aunque vivas, estás muerto. Porque hoy estás separado de Dios. Porque tus pecados hacen división entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué es la muerte? La separación. Ahora, la Biblia habla de una muerte eterna. ¿Cuál de estas dos muertes es la muerte eterna? No es la muerte física la muerte eterna. ¿Sabes que todos los que estamos aquí nos enseñó Juan 5 que un día vamos a resucitar todos? Si estás en Cristo o no estás en Cristo, vas a resucitar un día. Tu alma se va a unir a tu cuerpo y vas a vivir eternamente. En ese sentido, la muerte física no es la muerte eterna. ¿Cuál es entonces la muerte eterna? La separación eterna de Dios con el hombre. El sufrimiento que eso produce. Si alguna vez tu alma ha sido afligida con un poco de tristeza, con un poco de depresión, con un poco de angustia, déjate digo algo. Eso es solo una pequeña muestra de lo que son las angustias del alma en la separación eterna. Son angustias inimaginables. Se describe como un fuego, como una llama, como un gusano, como un crujir de dientes de la desesperación. Son verdaderos tormentos. Esa es la muerte eterna. Cuando Dios dijo a través de Caifás, es mejor que él muera en lugar del pueblo, se estaba refiriendo a esto, que para que el pueblo no tenga que estar separado con Dios eternamente, era mejor que Cristo muriera. ¿Cómo? ¿Cómo murió Cristo? Bueno, murió físicamente. Su alma se separó de su cuerpo. Pero si la muerte de Cristo solo es que su alma se separó de su cuerpo, tenemos un gran problema. ¿Qué hacemos con la otra muerte? La muerte espiritual. Es que la muerte de Cristo no solo consistió
no solo consistió de la separación del cuerpo y del alma. La muerte de Cristo consistió en que el Hijo muriera en lugar de los pecadores. ¿Cuál es el castigo que merece nuestro pecado? Separación de Dios. Escucha esto. Fue conveniente que el Padre abandonara al Hijo en la cruz. Era más conveniente, porque si no, tú tendrías que estar eternamente separado de Él. Era conveniente, era necesario, si habría perdón, que el Hijo muriera. Es por eso que en ese madero Él clama. Él lo clama: Señor, Señor, ¿por qué estos latigazos? Él lo clama: Señor, Señor, ¿por qué estos clavos? Él no se duele de los clavos en última instancia. Él no se duele de la corona en última instancia. Él no se duele de los latigazos en última instancia. Él no se duele de los escupitajos. Él no se duele de la humillación. Cuando está en el madero, cuando está a punto de entregar su espíritu, Él grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es la respuesta? Porque era conveniente que Él fuera separado de su Padre para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios, unidos a Dios. Esa es la razón de su muerte. Esa es la causa de su muerte. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es conveniente, Hijo amado. Porque es conveniente. Porque es necesario. Si habrá perdón, tienes que sufrir. Mi rostro se va a ocultar. En las tinieblas vas a habitar. No hay otra forma de que el hombre recibiera el perdón de sus pecados. Amigo, es solo por eso que puedes tener el perdón de sus pecados, de tus pecados. No nos habla esto del gran e inagotable amor de Cristo. No nos habla esto del gran e inagotable amor de Dios. Hermanos, Él lo dio. Él lo entregó. Él dijo: no fue Caifás en última instancia, fue el Padre, fue el Hijo, fue el Santo Espíritu, fue el Trino Dios que dijo: es conveniente, es necesario, es menester que Él muera y no que el pueblo perezca. Por eso puede decir Spurgeon: querido hijo de Dios, no tienes que vivir bajo el temor de la condenación si en verdad estás en Cristo. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque para eso fue dado por el Padre. Porque para eso Cristo se entregó en el madero. Hermanos, en la palabra que más tememos, condenación, está nuestra más grande esperanza. Porque cuando en este concilio condenaron a Jesús, lo condenaron para nuestra vida. Hermanos, el Padre condenó al Hijo. No fue Caifás, fue el Padre que lo apartó para tal sacrificio.
fue el Padre, hermanos. No hay duda entonces. No hay razón de dudar su amor. No hay razón de dudar su paciencia. No hay razón de dudar sus otros beneficios en nuestra vida cristiana. Dio a su Hijo. Dijo que era conveniente para nosotros que su Hijo muriera. No hay razón para dudar su amor. Pero hay razón para dudar nuestra consagración. No hay razón para dudar su misericordia y su gracia. Pero hay razón para dudar nuestro servicio y nuestra entrega a Él. Y en tercer lugar, leamos el versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Si tú no eres cristiano, citando a Charles Spurgeon, te digo, no retardes venir a Cristo para que tu condenación te sea quitada. Agárrate de Jesús, porque fuera de Él solo hay condenación. En Él hay perdón. Y no solo para la nación de Israel. Hay perdón para todo aquel que quiera venir. Todo aquel que quiera puede venir. Es por eso que los ángeles cantaron cuando se encontraron con los pastores al anunciar el nacimiento de Cristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El texto dice que ha habido buena voluntad de Dios para con los hombres. El texto dice que hay un ofrecimiento a ti, que si quieres, que si temes la condenación, si temes la condenación de Dios, si deseas el perdón de tus pecados, puedes venir a Él. Hermanos, Charles Spurgeon dijo de esta doctrina lo siguiente: en una sola frase se resume toda mi doctrina. Cristo murió por mí. Hermanos, ahí se encierra todo. Allí se encierra tu consolación. Allí se basa tu consolación, hermano. Pero hermano, allí se basa también tu devoción. Si murió por ti, ¿no deberíamos vivir para Él? Este es el carbón que enciende nuestra devoción. Esta es la verdad que enciende y que moldea nuestro corazón. Hermanos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. De tal manera que, amigo, la oferta te es hecha. Eres pecador. Si tu corazón lo comprende, si tu corazón lo saborea, si tu corazón siente la ira de Dios, ven, hay perdón para ti, porque Él murió por pecadores. Él murió por pecadores. Y dices, es que soy demasiado miserable. Por esos murió, por los que son demasiado miserables.